Le damos la bienvenida a IDEJUR, nuestro Instituto de Defensa Jurídica. Recordarles que el tema de ponencia del día de hoy son los derechos del investigado en las diligencias preliminares. Les recordamos que la certificación es opcional y tiene un costo de 20 soles certificado por IDEJUR. Sin más preámbulo, cedo el pase a nuestro ponente, Sergio Aranda Espinosa, para comenzar su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Maile, a los amigos, los coordinadores de esta gran institución, IDEJUR, que he visto y vienen realizando una gran serie de actividades, de ponencias a lo largo de todas estas semanas, y es bueno que se promueva de esta manera el derecho, sobre todo en tiempos, creo yo, en donde la sociedad necesita mucho más recuperar la confianza, la fe en el sistema jurídico. Y bien, habiendo dicho ello, agradeciendo nuevamente por la presentación a la amiga Maile, vamos amigos a conversar un tema y tal vez no extendernos mucho, agradeciéndole nuevamente el tiempo que nos ha brindado el día de hoy nuestros amigos de IDEJUR. Vamos a conversar de manera sucinta, pero en lo posible exegética, acerca de ciertas problemáticas que se dan hoy en día en la aplicación del derecho, principalmente cuando inicia un proceso penal. ¿Y por qué decimos esto? Hay que tener presente principalmente algo. Bueno, como habrán visto, el tema del día de hoy es referido a los derechos del investigado en las diligencias preliminares. Y para poder entender más o menos cómo vamos a ubicar el tema, en dónde vamos a estar más o menos con las ideas el día de hoy, es importante tener en cuenta en primer lugar tres cosas. El Código Procesal Penal del 2004, vigente por primera vez en el año 2006 en mi querido Distrito Judicial de Huaura, tiene tres etapas, que es algo que conocemos todos. Hay una etapa de investigación, ¿cierto?, donde se recaban los elementos de comisión, donde se realizan actos de investigación para poder averiguar qué es lo que ha pasado, cuál es el delito que se habría cometido, quién lo habría realizado, cómo lo habría realizado, contra quién. Entonces, todo eso se descubre en la etapa de investigación. Posterior a eso, hay una etapa intermedia en la cual el fiscal bien puede pedir que se vaya a juicio oral el caso, como bien puede pedir que se sobresea también. Pero estamos ya dentro de una etapa en la cual depende únicamente de la decisión de un juez. Y del mismo modo, ya en la etapa de juzgamiento, como ustedes habrán podido contemplar, es la etapa estelar, donde se dan y confluyen todos los principios del proceso penal, la contradicción, por ejemplo, en el tema de las objeciones en la fase probatoria, entre tantos otros más. Y es ahí donde finalmente el juez va a dictaminar si la persona es culpable o inocente. Pero el tema en el cual va a girar y la exposición del día de hoy va a ser principalmente en la investigación preparatoria y centralmente en el tema de las diligencias preliminares. Porque, ¿qué es lo que pasa, amigos? Yo salgo ahorita a la calle, acabando este espacio, esta ponencia, salgo a la calle, estoy llegando por la esquina, estaba saliendo a comprar mi pan para el lonche, y vienen dos personas hacia mí. Vienen, me pegan, se llevan mi celular, mi billetera, mi llave, todo, se roban mi mascota. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo que corresponde, obviamente, en este caso, aunque uno lo quiera, es poner una denuncia. Me corresponde a mí poner la denuncia. Ahora, cuando yo pongo la denuncia, cuando yo aviso a la fiscalía, aviso a la policía de que he sido víctima de un delito, me acaban de robar, me han pegado, me han quitado mis cosas a la fuerza, lo que corresponde en este caso a fiscalía es aperturar lo que es la famosa etapa de diligencias preliminares. Hay muchas posiciones, en su mayoría, por ejemplo, el mismo maestro gran amigo, el doctor Alonso Piña Cabrera, que considera que de las diligencias preliminares es una etapa extra procesal, o que está fuera del proceso.
¿no? Al igual que otros autores como el mismo Mixán Mas, el mismo César San Martín, que también sostienen esta línea, ¿no? Que las diligencias preliminares es una etapa extra procesal, pero el punto es de que cuando uno comunica o cuando la fiscalía o la policía toman conocimiento de la posible comisión de un delito, se comienzan a hacer actos de investigación. No, obviamente para realizar estos actos de investigación, quien va a disponer la realización de estos va a ser el mismo fiscal. Y para esto, obviamente, a través de la apertura de diligencias preliminares. Pero bien, ahora, pasa amigos, pasa, antes de ya entrar al tema de lleno, cuando nosotros ponemos la denuncia, efectivamente hay una parte denunciante, que en la mayoría de casos suele ser la parte agraviada, y obviamente va a haber una parte denunciada, va a haber una parte a la cual se le va a estar imputando delitos. Quiero denunciar a Sergio Aranda porque cuando fue regidor se coludía con empresas para favorecerlas en las licitaciones. Por ejemplo, obviamente el denunciado sería mi persona. Quiero denunciar a Mailé por el delito de usurpación. La denunciada sería Mailé. Y siempre en cualquier denuncia va a haber una parte denunciada, sí o sí. Sergio, no sé el nombre de quien me robó, pero tenía polo negro, pantalón azul. Ah, ya. Cuando hay casos en los cuales la persona a quien queremos denunciar no resulta ser identificada, no, obviamente no sabemos, no conocemos las identidades de todo el mundo, es algo normal, casual. En esos casos lo que se aplica es el famoso LQRR, ¿no? ¿Cierto? Los que resulten responsables. Recuerdo cuando un famoso y conocido actor se suicidó, bueno, pues lo que al parecer habría sido un suicidio, ¿no? El año pasado igual se tenía que aperturar una carpeta de investigación para saber si efectivamente habría habido la intervención de una persona, ¿no? Que hubiese accionado contra él, ¿no? Pero el punto es de que si no conoce la identidad de la persona que ha cometido algún delito sobre ti, lo que corresponde es colocar las iniciales de LQRR. De esa manera lo trabaja la fiscalía. Y ahora sí, al tema de Jen, que nos reúne para esta tarde-noche, más tarde porque en verano los días suelen ser más largos que las noches. Así que bien, amigos, tenemos una parte que denuncia. Obviamente ello conlleva que la fiscalía comience a realizar actos de investigación apoyados de la policía. Y efectivamente, y esto ya lo regula el mismo Código Procesal, amigos, de que el imputado, ya sea a través de sí o a través de su abogado o defensor, pueda hacer valer los derechos que le concede tanto el Código Penal, tanto la Constitución y otras leyes que existen y que se regulan en nuestro sistema jurídico. Desde que te ponen la denuncia, tienes derecho tú a poder, y es más, hasta la obligación inclusive, de poder llamar, convocar un abogado defensor. Puede darse caso, y el código lo permite, en el que tal vez la persona a quien están acusando es abogada, entonces ella misma puede ejercer su propia defensa. Por ejemplo, algo que ocurrió con el doctor, el maestro Humberto Banto, cuando le abrieron una investigación, él mismo ejercía su defensa. Por ejemplo, último, con la gran doctora Juliana Loza Ábalos, ella, por ejemplo, igualito, se le abrió una investigación y ella misma venía ejerciendo su propia defensa. Entonces, el código da la posibilidad a que si uno, por ejemplo, es letrado, es abogado, pueda ejercer por sí mismo sus propios derechos. No por hacer valer por sí mismo sus propios derechos. Obviamente desde que te informan que está siendo denunciado, que se te está abriendo una investigación. Ahora, es importante también tener en cuenta
que hay ciertas obligaciones, ¿no?, que efectivamente vienen de afuera, ¿no? En realidad, nuestro sistema ha recogido y peñiscado diversas características de otros modelos, de otros sistemas, nos dice el maestro César San Martín Castro, que lo ideal es llamar sistemas y no modelos, ¿no?, cuando nos referimos al tema acusatorio, adversarial, inquisitivo, ¿no?, que es mejor llamarlo sistemas que modelos. Pero bueno, más allá del tema, volviendo a lo que estamos conversando ahora, estoy yo por la calle, entiendo yo. Estoy de la nada caminando tranquilo, viene un grupo de policías, dos patrulleros, bajan del vehículo y me enmarrocan hacia la fuerza. Al suelo, suelo, suelo. No sé si han visto esos videos, tal vez, seguro por internet circulan bastante, ¿no? Cuando hacen esos operativos sorpresa, ¿no? Y de frente, rompen la puerta de la casa, ahí los famosos policías a veces disfrazados de Spider-Man, de Papá Noel en diciembre, ¿cierto? Rompen la puerta de la casa y a todos los que están adentro, ¿no? Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. No, y resulta que, bueno, obviamente con una orden judicial es que los policías pueden intervenir de esta manera, entrar a viviendas, a domicilios, para poder realizar una detención. Pero tienen la obligación, en ese momento, ¿no?, el fiscal que se encuentra ahí, avalando, dando la legalidad al operativo, el juez perdón, los policías que están ahí realizando la intervención directa, ¿no? Nunca he visto un caso en el que el fiscal mismo ponga las marrocas, ¿no? Para eso está ahí y apoya a la policía. Es una atribución que tienen los efectivos de la PNP. Entonces, aparte de esta atribución, ellos tienen la obligación de informar por qué se está deteniendo una persona. Y es más, te denuncian a ti de un delito ahora que hay personas que han entrado a la municipalidad, ¿no? Y están empezando por ahí a querer hacer obras, actividades, y están empezando también en ciertos sectores poniéndole denuncia. Y obviamente a quien le ponen la denuncia tiene la autoridad, en este caso, fiscalía, la policía, fiscalía principalmente, de informarle a la persona que está siendo denunciada cuáles son los cargos que se están formulando en su contra. Entonces, un primer punto que regula el artículo 71 del Código Procesal Penal es el de que la persona que está siendo denunciada, imputada, se le transmita de manera inmediata, comprensible, claro, no usar términos complejos, ¿no? Al sentido en el que se le informan de sus cargos. Tienen el derecho de conocer qué es lo que le están imputando, de qué te están denunciando. Te están denunciando por usurpación, te están denunciando por cohecho, te están denunciando por robo. Tiene la obligación uno de conocer, el derecho de conocer qué es lo que te están atribuyendo, de qué te están imputando. Ahora, y como les comentaba hace un ratito, estos famosos casos en donde rompen la puerta de tu casa, entran y todos al piso, al piso, al piso, al suelo, ¿no? Hay obviamente también otra obligación en ese caso de los efectivos que te están interviniendo, que obviamente tienen que estar acompañados de un fiscal, ¿no? De informarte de manera inmediata, uno, por qué están ingresando de esa manera a tu domicilio. No, tal vez uno, ni siquiera para allanamiento se interviene así, ¿no? Comunicarte, entregarte la orden de detención, ¿cierto? Que esté en tu contra. Recordemos que la orden de detención, en estos casos, si es que no se, es por el caso de flagrancia, no, tiene que obviamente ser emitido por un juez. Han habido tantos casos, y acá viene un punto que podríamos conversar también, en los cuales hay personas que han venido, vienen contribuyendo y cumpliendo con todas las citaciones que la fiscalía le venía realizando. Fiscalía lo citaba a declarar, la persona iba y cumplía, asistía a la declaración. Y se daba justo el caso en que de un momento a otro, fiscalía, pues porque ustedes saben que para pedir detención preliminar judicial no se necesita debate, para la apelación sí, pero para la petición inicial de la detención preliminar judicial de una persona,
no se necesita debate, hasta lo hacen en reserva inclusive, basta que Fiscalía esté elaborando por ahí su requerimiento de detención preliminar judicial para que lo remitan al juez y el juez sin notificarte pueda disponer que se te detenga preliminarmente. Claro que el plazo efectivamente es distinto al de una prisión preventiva, pero el hecho de que se te prive de tu libertad, porque esto, por ejemplo, estas famosas detenciones preliminares lo suelen hacer inclusive de madrugada, que estés de lo más tranquilo, descansando en tu hogar con tu familia y que vengan a tu casa, ¿no? Y irrumpan en tu domicilio y te detengan de un momento a otro. Así han habido tantos casos, principalmente de funcionarios o exfuncionarios o personas a quienes les atribuyen y colocan la etiqueta de organización criminal. Entonces se han dado casos en donde efectivamente se ordena la detención preliminar judicial, ¿no? De personas que vienen aún contribuyendo, coadyuvando las investigaciones. Pero bueno, será de repente un tema para poder conversar en otro motivo, en otra oportunidad. Otra obligación que tiene la policía, que tiene la fiscalía, que van a tener los jueces a la par, pero principalmente en este caso la fiscalía, que va a ser el titular de la acción penal, es la de designar a una persona o institución a la que se le deba comunicar la detención de determinada persona. Hay casos en los cuales, por ejemplo, la persona no pueda contratar los servicios de un abogado, evidentemente, o no tenga tal vez el contacto de uno. Lo que debe hacer la fiscalía de inmediato, lo que debe hacer la policía de inmediato, es notificar a la Defensoría Pública para que pueda enviar un abogado y así no dejar en indefensión a la persona que se le está imputando, la persona que en el peor de los casos pueda estar hasta detenida inclusive, ¿no? Entonces, otro punto más que regula el artículo 71 del mismo Código Procesal Penal es el tema de que la persona, desde el momento en que es denunciada, tenga ya la oportunidad de poder ser asistido por un abogado defensor. Y aquí viene otro tema, porque en cierto caso se dio en diciembre, les comento, era víspera de Navidad, a una persona la detiene, ¿cierto? Y horas después de la detención, con la persona recluida en la comisaría, al señor, no, todavía ni siquiera al señor, a la persona que lo había denunciado, a la presunta agraviada, se le toma su declaración. Se le tomó su declaración. Y cuando la presunta agraviada da su declaración, no estaba presente el abogado del detenido, el abogado del acusado. Y ni siquiera era un caso en el cual no se supiera quién era la persona quien estaba siendo denunciada. Estaba ahí en la cárcel. Pero en este caso se aplicó este criterio. Ahora estamos a punto ya de culminar el escrito de tutela de derecho para efectivamente traer abajo esa declaración. Y les comento que inclusive con esa declaración, miren, era un caso de violación y ni siquiera se actuó por cámara GS, nada, que es lo que corresponde. Esta declaración que dio la presunta agraviada ante la policía, y ni siquiera se encontraba la fiscal presente, porque se observa la declaración y no estaba la firma de la fiscal tampoco. No había concurrido, no habían citado siquiera un abogado de oficio para no dejar en indefensión al detenido, y aún así, fiscal, coge esta declaración y, señor juez, pido prisión preventiva contra, no sé, supongamos ejemplo, Cristian. Y se le terminó dando prisión preventiva al detenido. Estaba ya detenido por un tema de flagrancia y ya con esto validaron le dieron ya su prisión preventiva. Así ha pasado más o menos un mes y felizmente, porque bien dicen la frase, la justicia duerme pero no muere, y en apelación felizmente
Había muchas contradicciones, pero más allá de eso, el solo hecho de que ya sabemos quién es el denunciado. Lo tenemos al denunciado detenido, está acá en la comisaría con nosotros. Va a declarar un testigo, en este caso la presunta agraviada, y que aún así no, ni siquiera informemos a la Defensoría Pública para que envíe un abogado de oficio, o le informemos al detenido para que traiga a su abogado y esté presente en la declaración de la presunta agraviada. Obviamente, en esos casos se estaría vulnerando el numeral 4 que menciona, que señala el artículo 71 del Código Procesal Penal. Ni siquiera numeral 4, es uno de los puntos que se mencionan en el artículo 71. Si más no me equivoco, creo que es el literal C del numeral 2 del artículo 71. Ustedes van a encontrar eso. Entonces, si observan un caso así, en los cuales sabiendo quién es la persona que ha sido detenida, o quién es la persona que está siendo denunciada, y que aún así se realice la declaración de la presunta agraviada de cualquier otro testigo, sin haberle notificado, sin haberle informado de dicho acto de investigación al denunciado, al acusado, al investigado, al imputado, lo que va a corresponder y correspondería sería plantear una tutela de derechos para que se pueda anular dicho acto de investigación, ¿no? Es algo que pasa en muchos casos, ¿no? Y bien. Otro punto más que hay que tener en cuenta respecto a los derechos que tiene el investigado, que tiene el imputado, y es algo que ocurre en la mayoría de casos, es el hecho de que pueda abstenerse de declarar. Quiero guardar silencio. No hay un problema. Es tu derecho, ¿sí o no? ¿Y esto de dónde viene? En Estados Unidos, amigos, principalmente de allá, eh, coge fuerza y nace esta protección que hoy en día tiene el derecho a guardar silencio. Porque pasaba en que las personas que venían siendo detenidas, ¿no? Las forzaban a declarar, a que admitan su culpabilidad, las torturaban, les pegaban y no paraban hasta que aceptaran su culpabilidad. Entonces es que, por ejemplo, ya en Estados Unidos coge por primera vez en realidad y asienta las bases para la protección que hoy en día tiene el derecho de guardar silencio. No habrán visto las películas, no tiene derecho a permanecer callado. Es que en realidad es lo que corresponde hoy en día. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que hoy en día vemos, ¿cierto? A través de los noticieros en la noche, es de que llega cierta persona por ahí, no sé si periodista o algún miembro tal vez de la dependencia policial, y comienza a grabar a la persona que ha sido detenida, ¿cierto? Y le comienza a preguntar, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te hemos encontrado? ¿No? Y le comienzan a hacer hablar, obviamente no tiene eso ninguna validez, pero como los hemos señalado, no puedes forzar a la persona de esta manera a hablar, ¿cierto? Y inclusive delante de las cámaras de los medios de prensa les muestran, ¿no? ¿Quién es la persona que está acá en el video robando un celular? ¿Cierto? Cuando se dan esos casos donde la policía viene haciendo seguimiento por ahí en las esquinas, donde suelen haber más delincuentes, ¿cierto? Que arranchan los celulares de las personas que están en los carros. Así que, bien, entonces uno de los derechos que tiene la persona que está siendo denunciada, que está siendo imputada a un delito, es la de guardar silencio, abstenerse a declarar. Por ahí el año pasado se hablaba bastante, se comentaba esto bastante respecto a si la persona que guardaba derecho, que usaba el derecho de guardar silencio, era ya un culpable, presunto culpable. ¿Qué cae otorga? ¿Por qué no dice nada si no tiene nada que ocultar?
y a cierto máximo funcionario de nuestro país, ya me imagino sabrán a quién me refiero, que hacía uso y derecho a guardar silencio, le daban con palo porque hacía ejercicio de este derecho constitucional. Porque si ustedes han visto, el tema de abstenerse a declarar, el tema de guardar silencio, no solo está regulado en el Código Procesal Penal, sino que también está contemplado en la misma Constitución, en la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el hecho de que una persona guarde el silencio no puede ser usado, no puede ser utilizado, no puede ser manipulado para aseverar, para confirmar de que efectivamente es culpable. Es más, y si queremos verlo desde un lado también estratégico, si ustedes revisan los artículos del Código Procesal Penal vigente que regulan la parte de juicio oral, ustedes van a poder encontrar que si de repente una persona, un imputado, que se abstiene de declarar en juicio, llega a juicio oral y dice, voy a guardar silencio, el código permite que se le pueda confrontar con declaraciones que haya dado este imputado en etapas de investigación. Entonces, y por ahí viene la estrategia, si tú no has declarado nada en la etapa de investigación preliminar, de diligencias preliminares, de la misma investigación preparatoria formalizada, obviamente en juicio oral, si tampoco quieres declarar y también te haces y usas el derecho de guardar silencio, no tendría con qué confrontarte, ¿cierto? Entonces, es una salida también que si queremos verlo por el lado de estrategia podría servir. ¿No es así? Eh, Ahora bien, es en cuanto al derecho de guardar silencio, al derecho de abstenerse a declarar. Eh, Otro medio importante, amigos. No se puede emplear ningún medio coactivo, intimidatorio contra el imputado. Una persona, cuando está, por ejemplo, el imputado, cuando ha sido detenido, supongamos, por haber hurtado un celular, por haber robado un celular, ¿no? Se le va a tomar su declaración, se le tienen que sacar las marrocas, sí o sí. Se le tienen que sacar las marrocas, las esposas, como le llaman. No, no puede dar una declaración el imputado con las esposas ahí. ¿No? El mismo código lo señala, aunque nadie, no se puede emplear ningún medio coactivo intimidatorio o contrario a la dignidad del mismo imputado. Estos, por ejemplo, cuando hablan contrario a la dignidad, por ejemplo, creo yo que incluiría el hecho que hoy en día vienen usando algunos efectivos, por decirlo de esta manera, cuando lograban a las personas, a los detenidos, y les hacen admitir su culpa, ¿no? Admitir que sí, yo he sido, ¿no? Entonces, ese tipo de hechos, por ejemplo, también serán atentatorios contra la dignidad. Podrá ser la persona más despreciable posible, la podrá haber robado a la persona que más podamos creer en este mundo, pero aún así, eso no abre la puerta a que pasemos por encima de los derechos que le da el código. Que como bien sabemos, lo que efectivamente hace el código es puntualizar derechos, muchos más grandes, que contemplan la misma Constitución. Y como bien sabemos, la Constitución lo que hace es reconocer derechos que están contemplados en tratados, en convenciones. Así que, bueno, otro punto a tener presente, nos va ganando la hora, otro punto a tener presente, evidentemente que la persona a quien se le ha detenido, la persona que está siendo imputada un delito, no se ha sometido a técnicas, a métodos que puedan alterar su voluntad. Por ejemplo, hablábamos del el tema de que esté esposado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, también es importante tener en cuenta ello. Y además supongamos que una persona ha sido detenida, ¿no? Y que de repente le dé una crisis de asma, una crisis asmática. Ha pasado en ciertas situaciones que he visto.
hay una obligación por parte de la policía, por ejemplo, a que esta persona pueda ser examinada por un médico. Se han dado ciertos casos también en donde la persona que había sido detenida preliminarmente, ¿no?, por una orden judicial, y se le terminaba bajando la presión en el centro donde estaba recluido. También obviamente hay una obligación inmediata de que esta persona pueda ser llevada, tratada por médicos. Y es más, cuando la persona misma es detenida, hay una obligación también de que sea examinado por un médico legista para saber si presenta o no presenta lesiones. Porque de repente ya dentro recluido, inclusive se puede dar casos en donde la persona se comienza a golpear contra las paredes, contra los barrotes, contra la reja, y se provoca lesiones y luego quiere atribuirle esas lesiones a las personas que lo han detenido, a los policías. Entonces también es importantísimo que desde un comienzo, desde un momento en que la persona es detenida, sea examinado por un médico legista. Son otros de los derechos con los que cuenta el imputado. Otro aspecto que regula el artículo 71, amigos. Nosotros hemos hablado ahorita de varios derechos que goza el imputado. Y cuando una persona, por ejemplo, es detenida, a la persona se le tiene que informar todo eso. Que tiene derecho a contar con un abogado, ser asistido por un abogado de su libre elección, si no se le va a poner uno de oficio, tiene derecho a permanecer si lo desea, tiene derecho a ser examinado por un médico legista, tiene derecho a no ser tratado con medios que lo amenacen, ¿cierto? Tiene derecho a ser tratado con dignidad, y para eso hay una acta, como le comento, de lectura de sus derechos que se le hacen firmar al detenido. Y puede darse el caso que efectivamente el detenido lo han tratado mal, no le han informado ni siquiera por qué ha sido detenido. Se han dado así varios casos, les comento. Particularmente un familiar en un momento le pasó eso. Es terrible cuando estamos frente a abusos de esta magnitud. Cuando se dan obviamente esos casos, el detenido puede hacer derecho, uso, ¿no?, de obviamente este derecho de no querer firmar el acta. Y obviamente también puede dejar constancia ahí de por qué es que no está firmando, cuál es el motivo. De repente puede darse el caso que es una persona que no sabe leer y que obviamente no sé, y no le quiere leer tampoco de qué trata el papel de lectura de derechos. Y obviamente podría dejar constancia a través de su abogado, ¿no? Por cuál es el motivo, ¿no? Y por último, cuando veamos casos en los cuales, por ejemplo, una persona que no se le está señalando de qué se le está imputando, de qué lo han denunciado, una persona cuyo abogado no le han permitido estar presente en las declaraciones de los testigos, una persona a la cual le hayan, por ejemplo, su abogado notificado, se va a citar a testigo tal, pero no que no hayan señalado cuál era la pertinencia, cuál era la utilidad de dicho acto de investigación. En cualquiera que sea de esos casos, en donde se hayan vulnerado estos derechos que hemos comunicado, lo que el código hoy en día permite es que la persona, como estábamos contando, pueda presentar una tutela de derechos para que ya un juez de investigación preparatoria pueda ordenar que se subsane dicha omisión. Si dio un acto de investigación que vulneró derechos fundamentales, lo que correspondía lo que corresponde es obviamente y a través de una tutela de derechos que se le presente a un juez que se pueda anular dicho acto de investigación. Les comentaba el caso del detenido, ¿cierto?, que no convocaron a su abogado para la declaración de la agraviada. Obviamente también se vulnera no solamente el derecho de contradicción, sino también el derecho de defensa, el derecho de que tu abogado participe desde el inicio de los actos de investigación. Obviamente, en este caso, también se vulnera este derecho y correspondería, a través de vía tutela de derechos, poder acudir hacia un juez para que se pueda subsanar esta omisión, ya sea, por ejemplo, anulando dicho acto de investigación lesiva. Pero bien,
Ahora, ya hablando un aspecto más en este sentido, eh, algo que va de la mano, tanto los derechos que va a tener el imputado, va de la mano con los deberes y derechos que también tiene el abogado defensor. Y este punto, para tampoco extendernos mucho y hacer tan largo este espacio, eh, es importante tener en cuenta, amigos, yo una vez, solo una vez, vi el caso en el que eh, una, una persona estaba detenida, no detenida, había sido citada en calidad de investigado, de las diligencias preliminares, y había ido sin abogado, y la persona no era abogado, pero llegó y solamente quiso hacer uso o derecho de guardar silencio. Me llamó la atención, pero bueno, finalmente, como les comento en ese caso, bueno, no era un caso que yo estaba, en el que pude entrar yo a trabajar, asesorar, no, pero bueno, fue lo que me pasó una vez, me llamó la atención, pero bueno, lo que corresponde siempre es de que el momento en que tú eres detenido o estás siendo denunciado, puedas contar con un asesoramiento de un abogado, ya sea abogado de oficio o un abogado particular que quieras contratar. Eso obviamente es un derecho que está regulado en el mismo artículo 84 del Código Procesal Penal. Ahora, y acá importantísimo, el artículo 84, el artículo 84 del Código Procesal Penal contempla además de que el abogado puede interrogar directamente a su defendido, como también los demás procesados, testigos y peritos. Y este artículo, amigos, no tiene que quedarse únicamente con el tema de que ya, solo en juicio oral el abogado va a poder ahí preguntarle directamente a los testigos, preguntarle a su defendido, preguntarle a los peritos, para que ejerza su derecho de contradicción. No, no se trata únicamente que esto lo ejerza en la etapa de juicio oral, sino que desde el comienzo del proceso penal, esto es, desde que se apertura diligencias preliminares, tras la comunicación, tras la denuncia de un delito, corresponde desde ese momento que ya se comienzan a realizar los actos de investigación, citan testigos, citan peritos, los demás procesados, tu defendido va a declarar, corresponde que puedas participar tú, como abogado defensor, en dichos actos de investigación. El año pasado, amigos, hubo un caso que personalmente me llamó mucho la atención. Y tuve la oportunidad de haberlo visto de cerca también. Estuve como practicante asistente en ese tiempo. ¿Qué había pasado? Habían despedido a un funcionario, a un ministro, le habían despedido, ustedes saben que son cargos de confianza, entonces al ministro le habían despedido, creo que decía el ministro que se había enterado por Twitter. Eh, entonces sale el ministro en la noche en un canal de televisión y comienza a declarar, ¿no?, que el gobierno misteriosas, que posiblemente se esté cometiendo delitos, lo que se debe entender. Entonces, ¿qué es lo que hace Fiscalía en ese momento? Oye, tú, ex ministro, ven a la sede fiscal para que declares. Y miren, para esa declaración que se hizo, no se notificó al abogado de la persona quien estaba siendo denunciada. No se notificó. Se presentó una tutela de derechos, si más no me equivoco, frente a dicho acto. Y aún así se le dio por válida a esta declaración porque consideraban que era un acto de investigación previa, acto de averiguación previa preliminar. No recuerdo ni siquiera el término que usaron. Pero efectivamente, dicho acto
de investigación obviamente puede vulnerar derechos fundamentales, porque se tiene, obviamente, se ha visto de manera, fue en un canal de televisión donde está esta entrevista el ministro, por lo cual lo llama Fiscalía. Si en esta entrevista este ministro da nombres, o en todo caso menciona los cargos, lo que hubiera correspondido mejor en todo caso es que se pudiese a la par, se pudiese informar a la par a las personas que estuviesen siendo mencionadas para que también puedan estar presentes en dicha declaración. Porque al no estar presente, y pasa esto amigos, al no estar presente el abogado, defensor, el abogado de la persona a quien se esté denunciando, deja la puerta abierta a que se use o cualquier tipo de pregunta. Y ustedes saben que hay preguntas que nuestro código prohíbe. Hay preguntas que muchas veces suelen ser sugestivas en un interrogatorio que puede hacer fiscalía a un perito, a un testigo, al mismo agraviado. Y no hablo en juicio oral, hablo en diligencias preliminares. Hay preguntas que a veces la misma fiscalía a quien le encargan realizar el acto de investigación no puede, a veces la fiscalía, la policía en su afán de querer buscar, ¿no? ¿Qué es? Querer averiguar la verdad, a veces la emoción mismo, no sé qué es lo que ocurre, y realizan preguntas que van en contra, ¿no? De lo que establece el código, preguntas que van en contra, eh, considero yo, de la línea de defensa, y lo que corresponde obviamente es que esté el abogado presente desde diligencias preliminares para poder ejercer este derecho de contradicción y principalmente el derecho de defensa. Que no se trata de que se le abra la puerta al testigo, se le abra la puerta al perito para que comience a despachar, a mandarse, a lanzar con todo, y que no haya un abogado defensor que controle esa información que esté entrando, que realice a la par las preguntas que considera necesario, y que no sea visto un caso, que no sea vista la investigación solamente de la una óptica del que acusa, sino también del que defiende, para que finalmente sea el juez quien dictamine y resuelva con la mayor objetividad posible. Pero bien, eso en cuanto a otros de los derechos que tiene el abogado defensor. Claro está que puede el abogado también, si fiscalía tiene su perito, ¿no? El abogado defensor también puede presentar su perito. No hay ningún problema en eso, el código lo permite. Eh, Participar en todas las diligencias, ¿cierto? No, también no hay, no hay ningún impedimento en ello. Inclusive por ahí había un debate en el que por qué el abogado tiene que estar presente en las diligencias de personas que no defienden. Es que pasa que podría darse el caso que a veces los coimputados puedan dar declaraciones que atribuyan a su defendido, a su patrocinado. Entonces lo que va a corresponder en ese caso, como en otros tantos casos, es también poder hacer las preguntas. El abogado va a poder participar en dicha diligencia, como bien dice acá el numeral que habíamos mencionado anteriormente, para poder interrogar también al otro procesado. Y eso es lo que pasa, amigos, y lo que a la par, yo siempre, bueno, he visto citada, había esos casos a veces sí, los abogados defensores de los denunciados no acudían a veces a la declaración de un testigo, del mismo denunciante, y había demasiada confianza, exceso de confianza. Eso no tiene que ocurrir, el abogado tiene que participar desde el inicio de las diligencias preliminares. Pero bien, otro punto más, otros puntos más, otros derechos que tiene obviamente el abogado es el de poder ofrecer que se realicen actos de investigación. Fiscalía citó a Fiscalía, por ejemplo, no sé, Fiscalía cita a Maile, a Héctor y a Marcos. Y tal vez son testigos que obviamente me van a atribuir que yo he cometido los hechos. Pero de repente Ariana, Alejandra y Jorge son personas que vieron que yo no cometí el delito, sino que fue otra persona. Entonces los puedo ofrecer. El código da y permite, siente el camino y da el amparo de que el abogado del denunciado, la persona que está siendo imputada, investigada,
pueda aportar, pueda ofrecer medios de investigación, medios de prueba, pueda ofrecer documentos, pueda de repente ofrecer un CD con una grabación, pueda ofrecer que se llame a declarar a tales testigos, pueda ofrecer que uno mismo declare, señor fiscal, convoca para que declare nuevamente mi patrocinado. No hay ningún problema en eso, lo puede hacer, el código lo permite. Presentar peticiones orales o escritas, mayormente casi suele ser todo de manera escrita, y ustedes habrán visto por la formalidad misma que exige fiscalía, ¿cierto? Si vas a presentar a un testigo, no se trata únicamente de que le llames o vayas a fiscalía y le digas al fiscal, fiscal, busca o cita a tal persona, ¿no? Esto mayormente tiene que hacerse por escrito y aparte que te da a ti también cierta seguridad jurídica, ¿no? De tu pedido, que ha sido la fiscalía, que estás dejando prácticamente constancia de que estás buscando que se le interrogue a tal testigo. ¿No? Ahora, algo, y acá viene un punto interesante, ya para terminar, amigos, creo que ahora ya casi nos gana. Un problema enorme que ocurre con el respecto al acceso a los expedientes fiscales o judiciales. Yo soy enemigo del hecho de que haya que sacar cita para poder hacer lectura de una carpeta fiscal, una carpeta judicial. Claro que es lo que corresponde en cierto modo, porque bueno, puede darse el caso que el fiscal esté haciendo uso de la carpeta y que vaya, ¿cierto? Y que encuentre esta vez que la carpeta la están usando, ¿no? Pero igual no tendría que ser, creo yo, impedimento. Si tú hoy día es jueves, te buscan a ti, te buscan al amigo Héctor Macuri, quieren contratar los servicios del amigo Héctor, hoy en la noche lo contratan, va mañana con su apersonamiento a la fiscalía y a la par para poder hacer lectura de la carpeta fiscal y que le diga que tiene que sacar cita. Y hasta la próxima semana. Entonces creo que eso, por ejemplo, no es hoy en día lo que se debe buscar con el sistema, y sobre todo con el tema del derecho a la defensa. Y bien, otro tema que con la pandemia un poquito quedó un poco limitado en el tema del ingreso a los establecimientos penales o dependencias policiales. Es un derecho que tiene todo abogado. Por pandemia, como les comento, un poco se había visto ese tema limitado, pero ya felizmente gracias a las vacunas y al tiempo en el cual ya esta enfermedad del COVID ha perdido cierta mortalidad, cierta letalidad, ya se puede garantizar nuevamente, como se quiere, este derecho del abogado. Y bien, otros temas ya final, para concluir. Obviamente el abogado tiene derecho a poder expresarse con la mayor libertad posible, claro, obviamente siempre con dentro de los límites. No, no es que el fiscal le diga al abogado, tú vas a defender de esta manera, o tú vas a favorecer a mi colaborador eficaz y quieres que salga libre tu defendido. No, tampoco se trata de eso. Hoy en día el tema del colaborador eficaz también hay bastantes puntos ahí por debatir, lamentablemente, y eso sí hay que, una idea antes de cerrar el tema, la importancia que le dan a un colaborador para pedir prisión preventiva. ¿Cuánta, ¿no? Que en pandemia, en casos de instituciones públicas, municipalidades, se han dado prisiones por organización criminal gracias a la ayuda de un colaborador eficaz. Yo conozco recientemente acá mismo en Huacho unos casos en los cuales un colaborador ya habían dado prisión a algunos funcionarios y con el colaborador en el curso de la investigación ya empezó a entrar en contradicción y empezó a decir de que las personas que hoy están en prisión no estaban involucradas, ahora recién a través de un cese pudieron salir. Y todo el tiempo que estuvieron recluidas. Entonces, bueno, un punto importante ahí a señalar es que el abogado puede ejercer su defensa de la manera más amplia posible, con completa libertad. Y obviamente el derecho de poner cuestiones previas, recursos impugnatorios, atención preliminar hoy en día a tu cliente, tienes todo el derecho de poder impugnar, de poder apelar ello. Nos dan solamente un día el plazo, muy poco, pero bueno.
En caso de prisiones preventivas, igualito. Entonces, lo que hoy en día, amigos, es importante, y con esto ya cerraría esta exposición, eh, tener en cuenta principalmente dos ideas desde el primer momento. Estar asesorado desde que te denuncian de un delito, no te confíes, no te confíes. He visto personas que lamentablemente se confiaban, se confiaban de que, bueno, es una investigación, pero yo no he hecho nada, y cuando querían ver el caso ya estaba en etapa intermedia, estaba a punto de entrar a juicio. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando eres denunciado o denuncian un familiar o un conocido tuyo, advertirle de todo esto, de la cantidad de controles, de la cantidad de acciones legales que puede ejercer desde un comienzo, de las diligencias preliminares especialmente. Así que bueno, amigos, eso al menos sería todo lo que podría compartir el día de hoy. Yo en verdad más que agradecido con Idejur por la invitación, con la amiga Maile Guevara por acá por la moderación también y con cada uno de ustedes que me han acompañado hasta el final. Muchas gracias. Veo hoy algunos amigos conocidos, el amigo Marcos, la amiga Alejandra, así que también chicos, muchas gracias por estar acá presente. Claro que sí. Y Dejur agradece al ponente Sergio Aranda Espinosa por su excelente ponencia que enriquece nuestros conocimientos jurídicos respecto al tema los derechos del investigado en las diligencias preliminares. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn como Idejur. Además, visítenos también en nuestra página web www.idejur.com para futuros diplomados. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecer nuevamente a nuestro ponente y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. A ustedes amigos, muchas gracias. Buenas Muchas gracias. noches.